tiene cifras diferentes alrededor de la expectativa en el número de turistas. Señor Pachón, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, un saludo a toda la mesa y a sus oyentes. ¿A ustedes por qué no les gusta el desarrollo que está promoviendo, que está anunciando el gobierno para el Parque Natural de Gorgona? Pues son múltiples las preocupaciones, Néstor. Quizá una de las principales es la forma como se ha tramitado. Resulta que ahora tenemos un proyecto que el día de ayer es un proyecto militar, su esencia es militar, es para controlar el narcotráfico, y resulta que después de la rueda de prensa lo vistieron pues de ecoturista. Le pusieron un sombrero de turista y le pusieron una bata de científico, y ahora es un proyecto totalmente distinto. Y cuando uno va y mira la esencia, pues ¿qué ha cambiado? No ha cambiado absolutamente nada. La licencia permanece intacta. No hay una nueva licencia para el centro de investigación que anunciaron. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está la consulta sobre ese proyecto? La licencia de ese proyecto. Eso no se ha alterado, eso no se ha presentado, no se conoce, no hay nada de eso. Y la licencia que sí se conoce es para la construcción, así se llama, licencia para la construcción, operación, mantenimiento de una base, de una subestación guardacostas en el Parque Nacional Gorgona. Entonces, esa forma como lo presentan sí nos llama mucho la atención. ¿Qué quieren ocultar? ¿Qué es lo que intentan que desaparecer? Quieren montar esta idea nueva de que es para la ciencia y la investigación para ocultar al final lo que en el fondo hay, que es la construcción de esta subestación. Entonces no deja de ser, es otro acto retórico. Pero señor Pachón, ¿qué es lo militar que ustedes le ven a este desarrollo? ¿Cuál es el componente militar? No, pues el componente militar es que va a haber una subestación. Hoy no hay subestación, nos dicen que es que ya hay subestación, y resulta que si la hubiera, pues la licencia iría pues para ampliarla, ¿cierto? Para modernizarla, pero es que dices para construirla, porque llegaron allá unos señores de la Armada, efectivamente llegaron allá y se instalaron en unas casas que habían, que eso no era ninguna subestación, eran unas casas que estaban allá, y allá han venido operando de esa manera. Sí, y ellos ahora quieren convertirla en una subestación para operaciones militares. Entonces, ¿cuál es la gran contradicción? Obviamente que es importante que adelanten toda la defensa más bien la persecución del narcotráfico, bienvenido, pero hay 1.300 kilómetros de costa pacífica en donde lo pueden adelantar. ¿Por qué tienen que convertir en una base de operaciones contra el narcotráfico a un lugar que brilla en el mundo por su conservación, por su alto grado de conservación? ¿Y no será que por allí pasan muchas lanchas cargadas de cocaína? Claro, pasan lanchas cargadas por todo el Pacífico. Ese es un corredor que no podemos desconocer, que está rodeado de este tipo de problemáticas. Pero la solución de fondo no es esa. La solución no es instalar una base en donde el lugar está más conservado que en cualquier otra parte de ese Pacífico. Adelántenla de otra manera, fortalezcan las lanchas rápidas, los buques que tienen de respaldo. Hay otras maneras de poder combatir. El narcotráfico también se combate en territorio, porque esas lanchas salen y llegan a un punto. Es que no hay entonces es más fácil meterse por esa vía. ¿Cuántas islas, señor Pachón, hay cerca de Gorgona? Ninguna. Solo tenemos 2 en el Pacífico, que son la isla de Malpelo y la isla de Gorgona. Y la isla de Gorgona es un parque nacional natural. Entonces lo que hemos dicho es, cuando usted instala una base de estas, le va a cambiar la naturaleza, le va a cambiar la destinación, se va a volver más importantes las operaciones militares. Imagínense cuántas veces van a tener que cerrar el Parque Nacional, porque es que están adelantando un operativo, porque salieron lanchas, porque hay que perseguir a estos que resultaron de allá. O sea, eso en la práctica va a ir cogiendo tanto peso que se va a volver una base de operaciones militares, como lo establece el proyecto desde su esencia. Cuando uno mira su justificación, Néstor, ahí queda súper claro que lo quieren volver es una base de operaciones militares. Señor Pachón, pero hoy funcionan allí, y aquí en Blue Radio tenemos las fotografías de la infraestructura que está allí construida en Gorgona. Hablando en términos del impacto ambiental, con esa remodelación de la infraestructura de la que habla el Ministerio de Ambiente, ¿qué representa la presencia de esos guardacostas allí? ¿Qué afecta en el medio ambiente la presencia de los guardacostas? Pues, digamos, su presencia, no tendría un problema en un principio. El gran problema es la infraestructura que todo esto implica. Primero, el radar
que va a generar impactos también en murciélagos, que genera impactos acústicos, que genera una serie de impactos, ese radar. Y bueno, ¿y quién va a utilizar ese radar y para qué es que se va a utilizar ese radar? Y esto también nos llama la atención del gobierno, que resulta que un proyecto que han reconocido que ha sido financiado por Estados Unidos y de repente entonces dicen que no, que ya no van a coger esa plata, que esa plata la van a distribuir en otra cosa, y resulta que eso es falso porque ya se han gastado esa plata. Los estudios fueron con la plata que ellos dieron. Señor Pachón, ¿no lo convenció a usted? Sí. El tema de la plata de Estados Unidos no es para el radar, no es para el muelle, sino para un centro de investigación científico. Pues mire que eso es parte del engaño, Néstor. ¿Por qué? Porque es que esa plata ya se dio desde hace rato y este proyecto ya empezó una fase previa de ejecución, entonces ya se han contratado unas consultorías, se han contratado unos estudios, incluso hay noticias del 2019 en donde se dice que ya se entregaron los radares por parte de Estados Unidos al gobierno colombiano. Uno de ellos, en la noticia del 2019 que se la pasó ahorita, señalan que llegaron 3, uno de ellos es para Gorgona, entonces es posible que el radar ya esté, y entonces lo que van a hacer es un acto simulado, un contrato simulado o alguna cosa, encuentran un bolsillo del otro, pero al final es notorio que los intereses detrás de todo esto son del Comando Sur de Estados Unidos, que tiene unos intereses geopolíticos y geoestratégicos que tampoco podemos desconocer. O sea, en esto no nos podemos llamar ingenuidades. No, de acuerdo, yo veo aquí también... Y usted lo sabe muy bien. Sí, señor Pachón, ahora le hago una pregunta. Suponiendo que lo que usted y yo vemos es cierto, que está a la mano de Estados Unidos, suponiendo que sea para narcotráfico, suponiendo que va a haber allí operaciones de interdicción del narcotráfico, que va a haber una base con gente de la Armada Nacional, ¿eso es plenamente incompatible con el carácter de reserva natural de Gorgona? Claro, ese es el aspecto de fondo, lo toca usted ahí, Néstor. ¿Por qué? Porque es que obviamente los parques naturales tienen un componente principal que los define, en este caso es la conservación, o sea, lo principal es la conservación, y cuando uno mira los valores de conservación, está, por ejemplo, las ballenas, los mamíferos, las yubartas, ¿cierto? Los mamíferos marinos que habitan ahí. Eso es lo principal de ese parque. Todo lo demás debe ser subordinado, debe ser a alimentar ese propósito principal. Entonces, claro que puede haber actividades de seguridad, como lo decía la ministra, claro que pueden hacer actividades de seguridad, pero esas actividades de seguridad son propias para lograr el objetivo de la isla, la conservación. Cuando esas actividades de seguridad desbordan ese objetivo, eso ya se convierte en otra cosa. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué tiene que ver el narcotráfico con todo esto? No, es que el narcotráfico es un problema global y tal, pero esa es otra cosa, otra discusión. Estamos en un parque, no se nos puede olvidar eso. Esa área protegida entonces está atada a unas finalidades de conservación. Entonces la pregunta es, ¿y en qué le sirve todo este despliegue, toda esta infraestructura, las lanchas que van a operar allí y que van a estar pensando en cómo capturar narcotráfico, que está muy bien, pero porque ¿qué le van a servir para las finalidades de conservación? Ahí es donde vemos que eso desborda. Sí se afecta, señor Pachón, porque es que resulta que por ahí pasan lanchas que usan gasolina, que son las que están moviendo precisamente la cocaína que sale principalmente para México, que son las que se mueve por ahí por el Pacífico. Esa gasolina le hace más daño a las ballenas y a la fauna marina que hay ahí alrededor de la isla de Gorgona, y por eso lo uno tiene que ver con el otro. Ustedes no han mirado esa arista de cómo se beneficiarían precisamente las ballenas por el hecho de que no estén pasando lanchas llenas de gasolina, llenas de cocaína por ahí. Claro, ¿no? Y mire, Paola, que todo eso también se puede resolver con la Armada, ¿cierto? Con la Armada hay buques, toca mirar qué otro plan se adelanta. Pero la gran pregunta que hemos hecho aquí es que no se ha estudiado alternativas, ¿sí? No hay un estudio ambiental de alternativas que uno diga, cuando estas intervenciones son tan sensibles y en áreas tan protegidas como esta, lo primero que uno dice es, oiga, venga, la del padre Linero, oiga, ¿y de verdad nos toca hacerla ahí? O sea, ya miraron los 1.300 kilómetros de costa pacífica que hay para ver si la tenemos que hacer ahí, y ese estudio siempre ha faltado. Entonces, de las grandes críticas que tenemos es que los estudios que deberían justificar este tipo de intervenciones, y teniendo en cuenta que aquí hay principio de precaución y de prevención, no existen. Esta licencia está llena de vacíos de estudios, y hay unos estudios muy importantes, sí, que yo también nos los entregaron recientemente, que hablan de los serios impactos acústicos en las ballenas que van a tener allá sus ballenatos, y resulta que ese estudio que fue contratado por la Armada no lo han dado a conocer ni en la licencia, ni en la acción popular, nada, como si hubiera desaparecido. ¿Cuándo comienza la época de avistamiento de ballenas?
comienza desde mayo y se puede prolongar hasta noviembre, ¿sí? Entonces, ¿qué también nos llama la atención, Néstor? Y esto es muy importante. Nosotros tenemos una acción popular y allí el tribunal ordenó, no solo la admitió, está en curso, y el tribunal ordenó una prueba. Dijo, oiga, yo no tengo aquí como suficientes elementos, prefiero ordenar una prueba. Esa prueba ya se ordenó, pero hasta el momento ni siquiera se ha posesionado. ¿Prueba de qué? Se llama un peritaje técnico, ordenó un peritaje técnico para que hagan un informe sobre los impactos ambientales del proyecto en la isla. Ordenó esa prueba, Néstor, ¿sí? Ordenó. En este mes de febrero está la posesión del perito, que es un instituto de estudios del Pacífico que hace parte del sistema ambiental. Cuando salga esa prueba, me imagino, de eso depende la decisión del tribunal, ¿no? Claro, depende de la decisión del tribunal de esa prueba. Entonces, lo que nos llama la atención es cómo el gobierno, sabiendo que está pendiente eso, porque ellos son parte de la acción popular, ellos son los accionados, ¿cómo es que sabiendo que está pendiente la prueba, anuncia que ya va a empezar la construcción? Esa es otra afrenta a la Administración de Justicia, está desconociendo las Cortes, está desconociendo el auto que ordena esa prueba por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y también está desconociendo nuestro derecho a acceder a la Administración de Justicia. Escuchan ustedes a Andrés Pachón, que es uno de los ambientalistas intentando proteger Gorgona después de los anuncios del gobierno. Presentaron efectivamente una acción popular que está a la espera. Esa decisión la toma el Tribunal de Bogotá, Andrés, ¿no? Sí, señor, el Tribunal de Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es la autoridad de Cundinamarca el que se pronuncia y estamos atentos a eso. Entonces, por eso nos llama mucho la atención esa nueva afrenta a la justicia y también ya hacemos un llamado, Néstor, si usted me lo permite, claro, a que la gente también, pues, estos temas son muy delicados. El día de mañana eso se instala y eso ya no hay vuelta de hoja, ¿sí? Y los daños ambientales para las ballenas, para los delfines, para la tortuga, y solo le menciono los casos más emblemáticos porque la comunidad científica ha sido muy juiciosa para revelar cuáles han sido esas problemáticas y no se han logrado resolver. La ministra decía, no, eso ya lo adecuamos, eso ya se modificó la licencia. Resulta que la licencia se ha modificado como 5 veces por lo mal que quedó hecha, pero está tan mal estructurada desde el origen que con todos los arreglos que le han hecho no logran corregir ese árbol, ¿sí? Y son solo puro maquillaje. Entonces el llamado, Néstor, es a que de verdad los colombianos nos unamos en defensa de nuestro patrimonio natural, y más cuando tenemos un gobierno que se ha presentado como el de la vida y resulta que no hace más sino desdecir sus palabras. El anuncio del gobierno dice eso: Isla Gorgona, Parque Natural de Turismo de talla mundial e investigación científica. Gracias, Andrés, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Néstor. Saludos. Del Comité Salvemos Gorgona, 9 de la mañana, 23 minutos. Ahora, María Consuelo, cuando salga la decisión del